está empezando a grabar. Adelante, colega. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre Howard Phillips Lovecraft. Mm, Bueno, pues él nació el 20 de agosto de 1980. Nació en Estados Unidos. eh, es un escritor controvertido y extravagante, cuyas obras cambiarían para siempre el género de terror y la ciencia ficción. Murió el día 15 de marzo de 1937. Fue más conocido como H. P. Lovecraft. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa, venida a menos, razón que marcó en buena medida la personalidad elitista del autor de Providence. Su padre murió cuando éste aún era muy pequeño y su madre lo sobreprotegió, intentando que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. En 1921, cuando el autor contaba con 31 años, la muerte de su madre le afectó profundamente. Luego conoció a la escritora y comerciante Sonia Green, con quien contrajo nupcias y se mudó a Nueva York, pero fracasó en su matrimonio, tras sentir una profunda adversión por la vida neoyorquina donde se acrecentó su racismo. Lovecraft decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías hasta el fin de sus días. Tenía debilidad por los helados y por los gatos. De hecho, tenía un gato negro, y según sus propias palabras, no me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos, pero por los gatos tengo un particular respeto y afecto desde los primeros días de mi infancia. La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico. Tras diagnosticársele, parecía una ausencia parcial de movimiento voluntario, que es un síntoma común de la esclerosis múltiple, y una fase terminal de neurosífilis. Lovecraft además tuvo una mala relación con su madre, Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora. Muchos críticos la consideraron la causante del comportamiento un tanto extravagante que el escritor mostraría durante toda su vida. Lo sobreprotegió hasta límites demenciales y lo trató como si fuera su único bien en la tierra. Esta actitud provocó que a Lovecraft le costara convivir con su entorno, debido a la poca habilidad que desarrolló para relacionarse con el resto de las personas. Esta situación llevó al joven Lovecraft a evadirse de la estricta educación materna y a frecuentar parajes solitarios para poder dar rienda suelta a su imaginación. Lovecraft fue un niño superdotado, que a los 2 años ya leía poesía y que a los 6 o 7 años empezó a escribir. En esa época su género preferido era el policíaco. A los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y a los 15 años escribió su primer relato, La bestia en la cueva. A los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune. La muerte de su abuelo materno en 1904 afectó tanto al joven que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, superó esta idea gracias a una tendencia que había ido adquiriendo mucho peso en la naturaleza del joven: Lovecraft, la curiosidad intelectual. Tras la muerte de su madre en 1921, él acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Green. Se casaron en 1924 y se mudaron a Brooklyn.
La pareja pronto tuvo problemas económicos. Sonia perdió la tienda de sombreros que tenía y tuvo que marcharse a Cleveland para buscar trabajo, mientras él se quedó en Nueva York, donde al no encontrar ninguna ocupación comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina y por los inmigrantes en general. En esa época, Lovecraft empezó a coquetear con el fascismo. Ya. La muerte es misericordiosa. La evolución literaria de Lovecraft experimentó tres fases. Primera etapa gótica, que fue desde 1905 a 1920. La segunda, una etapa onírica que abarcó desde 1920 a 1927. Y una etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista, perdón, desde 1927 a 1937, en la que el cosmos, un visto como un todo inmenso y hostil, su obra es un reflejo de su vida, que fue de todo menos fácil. Vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios, casi extravagantes, y entregado a la creación y disfrute de mundos paralelos. Según palabras del propio Lovecraft, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno, pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para Lovecraft la muerte era el final. Sin embargo, consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, todo ello entendido desde una mentalidad de comienzos del siglo XX, eran seres torturados y perseguidos que solo podían encontrar la paz después de la muerte. Él murió de un cáncer intestinal en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence el 15 de marzo de 1937, en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el panteón propiedad de su abuelo Phillips en el cementerio de Sandpoint, donde descansa desde entonces. Y ya, profe. Órale. Todo un personaje, ¿no? Este hombre. Yo no he leído mucho de él, leí algo de él, he leído algo de él, sobre todo en la época más de egresado en la universidad. Y no, pues sí es todo un gran personaje, ¿no? Pero bueno, aplausos de momento para nuestro buen colega Sergio. Enigmático.